Hola, yo soy Rafael Hernández y esto es Lo Bueno de la Vida. Lo Bueno de la Vida. Una mirada fresca y positiva del día a día para aprender a vivir feliz. Amigos oyentes de Frecuencia U, sean todos bienvenidos a Lo Bueno de la Vida. Es un gusto estar de nuevo con ustedes para compartir reflexiones, pautas que nos ayuden a vivir una vida más plena en los diferentes ámbitos de nuestra existencia. Siempre es posible descubrir aspectos para mantener, mejorar o cambiar, y nuestro propósito es inspirar en cada uno de ustedes esa mirada positiva, fresca, alentadora, que les ayude a identificar cómo ser una mejor versión de sí mismos. Gracias a quienes nos escuchan en los 9:40 AM los martes a las 11 de la mañana y en la repetición de los lunes a las 3 de la tarde. También nos pueden ver en el canal de YouTube de Frecuencia U. Allí se estarán subiendo los videos del programa. Y para los que quieren escuchar los audios, recuerden que pueden ingresar a www.mixcloud.com/frecuenciau y allí buscan Lo Bueno de la Vida. Así que estamos listos para conocer a qué vinimos hoy. En Lo Bueno de la Vida nos preguntamos, ¿a qué vinimos hoy? La vida en sus infinitas oportunidades y su infinita sabiduría siempre nos da el espacio para aprender importantes lecciones para nuestro desarrollo personal a partir de todo lo que nos ocurre. Pero muchas veces nuestras creencias, ideas y formas de ver la vida nos impiden aprender dichas lecciones. Y una de las cosas que más nos suele costar a los seres humanos es precisamente aceptar. Aceptar lo que pasa, cómo pasa y aún por lo que pasa o para lo que pasa. Sin embargo, es posible aprender a aceptar si cambiamos un poco una serie de conceptos y entendemos el gran regalo que hay detrás de la aceptación como una forma de liberarnos de muchos condicionamientos y emociones limitantes. La aceptología es un enfoque maravilloso que nos brinda esa oportunidad. Y de ello hablaremos hoy aquí en Lo Bueno de la Vida. Así que vamos a saludar a nuestra invitada de hoy. En Lo Bueno de la Vida para contagiarnos positivamente. Y de nuevo con nosotros, y es un motivo de mucha felicidad, Catalina Quevedo, de las fundadoras de Lo Bueno de la Vida. Cata es psicóloga holística, tallerista, conferencista, sanadora, especialista en gestión humana, cursando su maestría en psicología, y ha venido integrando la mirada holística del ser con la responsabilidad social en el mundo empresarial. También se ha formado en programación neurolingüística, coaching, arteterapia integrativa, sanación reconectiva, hipnosis regresiva, terapia familiar y de pareja, entre muchas otras miradas terapéuticas que le dan un abanico de herramientas y estrategias para acompañar personas, que es algo que ama profundamente. Cata, bienvenida. Qué rico que estés aquí. Rafita, hola, qué rico estar por acá, verte, volver a escuchar las cortinillas de Lo Bueno de la Vida, me encanta y bueno, es un placer estar aquí, Rafita, gracias por esta invitación. Siempre es un gusto compartir contigo en este espacio. Y bueno, vamos a ir entrando en materia porque este es un tema delicioso. Quiero contarle a nuestros oyentes que tuve la oportunidad de participar en un taller, en una formación en aceptología con Catalina.
Y de ahí surgió el tema de llevemos esto a nuestro programa y compartamos con la gente. Pero antes de entrar a ello, contemos un poquito cómo llegaste tú a este conocimiento, Cata. Bueno, Rafita, digamos que como todo en la vida responde a unas matemáticas bellísimas y perfectas y correspondientes, universales. Hace unos más o menos ya 6 años, yo trabajaba en el mundo empresarial, yo era una especialista en gestión humana que tenía pues su labor, su función allí, y empecé a sentir como el llamado del alma por dedicarme a la misión genuina, ¿sí? Por hacer lo que yo venía a hacer desde la parte misional. Y como todo es matemático y maravilloso, en ese momento, digamos, se abrieron mil oportunidades, mil cuestiones y a través de mi hermana conocí a Gerardo Smedling, que es, digamos, la persona que nos transmitió la información de aceptología. Así que lo conozco por otra información diferente, por otras cosas, por sociología y leyes universales y otra información que él tiene, y lentamente fui llegando como al tema de aceptología, y que estaba en mi mente, lo había mirado, lo había estudiado, pero no lo había comprendido. Realmente fue en este momento hermoso y particular del aislamiento, del confinamiento y de todo lo que nos ha pasado, donde recordé que la aceptología es una herramienta. Y otra vez me conecté y empecé a estudiarla y empecé a vivirla y empecé a verificarla. Y cuando veo lo que esto produce en la vida real, lo que esto hace en la vida real, en ese momento siento otra vez como ese llamado a decir, no, venga, esto hay que compartirlo, esto hay que ponerlo a disposición del que quiera y por correspondencia necesite esta información. Digamos que así fue que llegué, Rafita, a todo este tema de la aceptología. Y hay algo maravilloso, Cata y amigos oyentes. La septología, en mi opinión, vamos a ver si compartimos, una vez que te toca tu vida, una vez que tú haces clic con ella y ella contigo, se queda. No hay forma de volver atrás, número uno. Y número dos, hay un momento de la vida en que cuando, como dice Cata, lo pruebas, y más adelante hablaremos de ello, comienzas a comprender de que esto no es una teoría más, Uh -huh. sino que es la forma como la vida nos está enseñando, y perdón la redundancia, a vivir desde ahí, a experimentar desde ahí. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué ha significado para ti la aceptología en tu vida? Rafa, mira, yo siento que la aceptología en mi vida ha sido la herramienta clave, la herramienta por excelencia para liberarme del sufrimiento. Incluso esa frase, liberación del sufrimiento, a mí eso me parecía como tan cursi, como tan raro, ¿cierto? Como tan loco, como tan parecido a ciertas cosas que en una época vimos de pare de sufrir y todas estas cosas. Decía, ¿qué es esto tan loco? Pero cuando empecé a experimentar esto y a llevarlo a la realidad y empecé a verificar que mi nivel de sufrimiento, cualquiera que fuera, físico, emocional, psicológico, lo que fuera, empezaba a disminuir y yo entraba en un estado de paz. Yo entraba en un estado de paz que era como las gafas. Rafa, es como si yo me hubiera quitado unas gafas que ya no me servían, que ya no tenían la fórmula y me pusiera las gafas que sí me servían. Entonces empiezo a ver la vida diferente y empiezo a ver que esto, como tú dices, no se trata de una teoría. Cuando Gerardo habla de ciencia, de la ciencia de la aceptación, él lo pone en esos términos porque esto es verificable, replicable, basado en la observación, es decir, tiene como muchos elementos de ciencia. Entonces para mí esto significa una herramienta que tengo en la mano para que en el momento que yo esté sintiendo sufrimiento, el sufrimiento es como si se diluyera, es como si se disolviera, pero obviamente es un acto de conciencia. Entonces no es una pastilla que yo me tomo, no es algo que leo y listo, sino que es algo que yo tengo que hacer. Realmente es desde el hacer, desde la conciencia, desde el ponerme en un punto diferente del camino. Entonces para mí ha sido súper revelador, súper útil además. Gerardo menciona mucho la palabra eficiencia y yo pues que he sido tan aérea
y tan holística y tan de todo, a mí la palabra eficiencia también me sonaba raro, pero ahora yo lo veo en términos de eficiencia, es decir, nosotros nos pasamos la vida buscando cómo dejar de sufrir. Nos pasamos la vida buscando cómo encontrar un punto de armonía y felicidad en la vida. Y yo he encontrado en la aceptología como ese punto, pero además verificable, o sea, que yo lo que uno hace al final es un análisis. Es decir, bueno, ¿qué resultados estoy obteniendo con lo que estoy haciendo? Y cuando esos resultados uno sabe que no son chéveres, que no son de armonía, que no son bacanos, y empieza a hacer entonces otras cosas y empieza a obtener unos resultados distintos, entonces como tú dices, uno ya no se quiere devolver, ¿cierto? A veces tenemos esos días de descovale, de descentramiento, ¿cierto? Que uno está como en otra cosa mental y incluso energética. Pero cuando recuerdas que la aceptología es tu herramienta, eso mágicamente te lleva otra vez como a ese punto de equilibrio. Es un acto de mucha comprensión, de mucha conciencia y de mucha humildad para entender que nadie está a cargo de mí, que yo estoy a cargo de mi vida y de mi transformación. Claro, has tocado transversalmente todo el trasfondo de la aceptología. Y aunque vamos a detallarlo más adelante, hay 4 o 5 Uh palabras claves que quiero repetir. Una, el sufrimiento, porque finalmente el gran -huh. regalo, digamos que la consecuencia, una vez que pasamos por el proceso de aceptación, es eliminar, o si no fuese posible, reducir a su mínima expresión ese nivel de sufrimiento, entendiendo por él un desgaste físico, mental y emocional alrededor de un hecho Así que es. ocurrió o está ocurriendo y que finalmente no podemos cambiar. Entonces, no es, y repito, vamos a entrar en profundidad más adelante, no es resignación, ¿no? Uh Pero hay otras palabras claves tales como comprensión, ¿sí? Tales -huh. como renuncia, tales Uh como aceptación misma en términos de ese instante en el que yo digo, pare, basta, mm, ya no quiero seguir más como estoy viviendo, porque se -huh. necesita de alguna manera un pare, un stop, un punto para yo decir, no quiero más. Ya he probado, ya he experimentado muchas cosas y esto no me lleva a ninguna parte. Así es, Entonces, Rafa. son... Así es. A ese punto que tú estás diciendo se le conoce como punto de saturación, ¿cierto? Ese momento donde yo siento, donde yo estoy seguro que ya no quiero más, que ya no quiero sufrir más, que ya no quiero estar en este momento, en esta realidad, en este entorno, en estas circunstancias, ya no quiero estar ahí. Entonces, ahí en ese punto es cuando yo ya estoy listo para aceptar y hacer una transformación total. ¿Qué es lo que nos pasa? A veces estamos saturados, estamos hasta aquí, hacemos un intento por aceptar, tenemos un primer momento de resignación, ¿cierto? Donde dejamos de pelear, donde dejamos de enfrentarnos, donde de alguna manera decimos, ok, esto es lo que hay, ¿cierto? Pero con el tiempo, la resignación no es suficiente. Es un primer momento de parar de enfrentarme a la vida y como paro de pelear, mi nivel de energía sube porque ya no lo estoy consumiendo compulsivamente en pelear y en enfrentarme a las circunstancias, entonces el nivel de energía sube, tengo un poco más de claridad mental. Pero si vuelvo a enfrentarme a la vida, entonces otra vez mi nivel de energía baja. O si me quedo en la resignación de abandono y me quedo quieto porque es que esto es lo que hay, entonces desde ahí tampoco es. Pero es la oportunidad, digamos, es una oportunidad maravillosa. Cuando esa renuncia, que es la resignación, renuncio a pelear con esto, se acompaña de comprensión, de saber por qué es que estoy renunciando, para qué estoy renunciando, entonces ahí ya empiezo a tener la aceptación como herramienta. O sea, ya ahí hay un complemento bacanísimo, Rafa. Muy bien, antes de profundizar todos estos conceptos, porque se necesita un poquito más de papel y lápiz para poderlos entender, bien vale la pena mencionar, obviamente, a quien entregó esta información. ¿Quién fue Gerardo Smelling y cómo llegó todo esto a él? Mira, Gerardo fue
un ser humano extraordinario que nace en una familia colombiana. Él tiene un apellido como raro, pero ellos son de acá. Ellos vivían en Tabio, incluso familia de él todavía vivía allá. Y digamos un hombre muy sensible toda la vida, muy dedicado al amor y al servicio, que en un momento contrae una enfermedad, le da un Guillain-Barré y él cae en coma durante varios años. Y lo que él relata, o le relató a sus alumnos en esa época, es que durante ese tiempo a él, sus maestros y guías se lo llevaron por muchas partes, por muchos mundos, por muchos rincones del universo a entregarle información de cómo es que funciona esto, cuáles son las leyes que rigen el universo, cuáles son las leyes que rigen la experiencia física de nosotros aquí, cómo es que nosotros cumplimos con ese propósito hermoso y maravilloso que tenemos todos de aprender a ser felices, lograr la paz y expresar amor incondicional. Así que le entregan mucha información y al final le dicen, ok, ahora tu misión, si decides aceptarla, es compartir esta información, sobre todo con los tuyos, con los colombianos, porque Colombia va a tener un papel muy importante en algo que él llamaba el fin de los tiempos, que es sencillamente ese momento de transición de un tercer nivel de conciencia a cuarto nivel de conciencia, que sospechamos que ya se abrió la puerta a través de esta pandemia y a través de todo lo que nos está pasando. Así que ve y entrega esta información. Él un poco temeroso dice, listo, háganle, pero ayúdenme. O sea, háganle, pero estén conmigo. Así que él despierta de su coma y empieza a transmitir la información a través de unos cursos que incluso los audios originales de las clases de Gerardo son en cassette, entonces son muy malos en calidad, pues ahora los oímos muy mal. Pero hay gente que se ha encargado como de o regrabarlos o hacerle un proceso muy tecnológico que yo no sé cómo se llama, de mejorarlos un poco. Y Remasterizar. eso. Y en este momento, digamos, hay mucha gente que estudió directamente con él y que son los que se han encargado como de replicar esto. Si bien la información de Gerardo tiene derechos de autor porque alguien compró como los derechos de autor, eh, hay fundaciones que se encargan de transmitir la información de Gerardo sin mencionar a Gerardo y sin mencionar a Escuela de Magia del Amor, que es como su gran, el nombre bajo el cual él cobijó, la sombrilla que cobija como toda esta información. Entonces Gerardo pues fue y sigue siendo, porque en este momento la información de Gerardo es más vigente que nunca, es más útil que nunca y es una herramienta muy, muy chévere. Así es. Yo creo que la misión de Gerardo trasciende todos los tiempos, ¿no? Primero porque es un conocimiento que no tiene fecha de vigencia, ¿no? Al contrario, creo que a medida que vamos leyendo, profundizando en toda esta información, vamos encontrando que es el momento para estudiarla, para comprenderla. Como lo hemos dicho varias veces aquí en el programa, este momento de la vida no es azar, no es gratuito. Y precisamente en la medida en que tomemos toda esta información, vamos a poder comprender lo que hay detrás de lo que está pasando afuera en términos del medio y poder razonar, sentir y ampliar nuestra conciencia para saber de una vez por todas que hay un fin mayor a todo esto que está pasando y que esta información nos ayuda tanto a aceptar el medio como a comprender el fin. Y eso ya es una ganancia maravillosa. Cata, me parece importante que definamos un poco qué es la aceptología, aunque ya dijiste que es una ciencia, pero quizás más que la aceptología, ¿qué es la aceptación? Para poder empezar a deshilvanar este concepto y hablar de todas esas palabras asociadas que mencionamos antes. Ok, Rafa, sí. Es decir, cuando hablamos de aceptología, hablamos de que es la ciencia de la aceptación como una herramienta para liberarnos del sufrimiento. Y cuando hablamos de aceptación, estamos hablando del acto de tener conciencia de ese propósito fundamental del que tú estabas hablando,
de entenderlo, de experimentarlo y de saber que todo lo que ocurre, las situaciones, las personas con las que nos encontramos, absolutamente todo lo que ocurre está enmarcado en un propósito. Entonces la aceptación es cuando yo descubro o recuerdo, más bien, que tengo un plan pedagógico, porque aquí vinimos a aprender. Aquí vinimos a aprender una serie de cosas que nos llevan a la felicidad, a la paz y a la expresión del amor incondicional. Entonces, cuando yo estoy, digamos, conectado con este plan pedagógico, yo dejo de pelear con las circunstancias. Aceptar es renunciar a enfrentarnos a la vida, a las personas y a las circunstancias, comprendiendo que hay un propósito de amor sagrado y sublime que es el desarrollo de mi conciencia, que es la parte nuestra que evoluciona, porque la parte física es la parte que envejece, ¿cierto? Es la parte que se oxida y que finalmente muere, pero la parte nuestra es eterna, que es infinita, es nuestra conciencia y esa es la que viene a evolucionar a través de este vehículo maravilloso que es el cuerpo y con este aliado tan bacano que es la personalidad. Así que aceptar es ir en ese camino. Muy bien, vamos a ponerlo en estos términos. Ocurre un hecho. Frente a ese hecho tenemos varias posibilidades. Una, puedo negarlo, ¿sí? Y entraría en todo el proceso de quizás si sea un duelo, las etapas del duelo, de la negación, la resistencia. Puedo resignarme al hecho y decir, bueno, ¿qué se va a hacer? Esta es la vida, tocó, ¿no? Un poco como es ese lenguaje que hemos usado. Y quizás la tercera vía podría ser esta, acepto. Y ahí empezamos a diferenciar que aceptar no es huir, ¿sí? No es huir de nada, que aceptar no tiene nada que ver con resignarse, porque no es asumir una postura de creer que si paso por ahí, y volvemos a la palabra, si sufro, voy a ganar el cielo, la ascensión, la purificación, el perdón de las culpas, la vida eterna, etcétera, etcétera. Entonces la aceptación podemos decir que es una opción como yo respondo a los hechos de la vida. Sí, es como una forma de relacionarme con la vida, conmigo mismo y con los demás, diferente, porque de alguna manera, por el guión social, por nuestra educación, por las creencias que tenemos, eh, digamos que lo que aprendimos fue a defendernos, aprendimos a atacar, aprendimos a ser territoriales y aprendimos que teníamos que a través del control, del dominio, de la imposición, del condicionamiento, defender lo que consideramos que es nuestro. Y desde la aceptación lo que entendemos es que esa lucha es necesaria para aprender que no sirve para nada, pero es inútil, ¿cierto? Entonces, digamos, la aceptación es volvernos eficientes en el acto de vivir para que se cumpla nuestro proceso pedagógico y el propósito de felicidad, paz y amor que tenemos. Vamos a ir a unos mensajes y cuando regresemos seguiremos compartiendo con Catalina Quevedo sobre la aceptología, la aceptación. Ya volvemos. Armoniza y equilibra tu energía vital a través de la terapia de sonidos. Los seres humanos somos frecuencia y vibración. Por ello, a través de la terapia de sonidos, recuperas tu energía natural y tu vitalidad. Terapia de sonidos. Para estar bien. Mayores informes 315-748-8362. El viaje del amor. Un camino al corazón. Un libro para el autoconocimiento que te ayudará a realizar profundas transformaciones en tu vida.
viaje para descubrirte, encontrarte, abrazarte y amarte. Pide ya el tuyo al 315-748-8362. Aprende mindfulness. Mindfulness es atención plena, un entrenamiento para la vida, para gestionar nuestras emociones, aprender a vivir de una manera más relajada y tranquila, tomando conciencia de los pensamientos y sobre cómo mejorar la vida en los pequeños detalles. Aprende mindfulness, atención plena. Mayores informes en el 315-748-8362. Y regresamos aquí a lo bueno de la vida. Cata, ¿qué nos impide a los seres humanos aceptar? ¿Por qué nos peleamos tanto con lo que está sucediendo en vez de elegir, sabiendo que aceptar es un camino, digamos, de comprensión, entendimiento, de resolución y aprendizaje? ¿Por qué nos cuesta aceptar? Rafa, mira, yo pienso que nos cuesta aceptar precisamente por las creencias y programaciones que tenemos desde el vientre. Porque desde el vientre estamos recibiendo información de nuestros adultos, de los padres, no sé, de la gente, el cura, de los profesores, de todo el mundo. Y esa información que nos iba diciendo qué era lo bueno y qué era lo malo, qué estaba bien y qué no, yo qué podía permitir y qué no. Y hay una serie, digamos, de refranes y de cosas que, nos, que nos fueron dando un sentido de qué hacer frente a la vida. Entonces nosotros tenemos un cassette grabado, literalmente, tenemos un, bueno, ya la palabra cassette es muy obsoleta, tenemos un CD mental, por así decirlo, con una información. Y a veces sentimos que por esas creencias necesitamos, no podemos permitir que algo pase. Tenemos que defender un territorio mental, emocional o físico. Tenemos que hacer que las cosas sean como nosotros queremos. Vale, entonces no aceptamos porque pensamos que alguien nos quiere hacer daño. No aceptamos porque pensamos que eso es amenazante. No aceptamos porque tenemos una cantidad de ideas en la cabeza. Entonces, esto se trata finalmente también, Rafa, de reconocer cuáles son esas creencias, cuáles son esas programaciones que cada uno de nosotros tiene y verificar si son ciertas o no, ¿cierto? Verificar si esto que yo estoy viendo a mi pareja, si es grave o no, si me hace daño o no, porque tenemos en la mente una cantidad de programaciones, entonces eso nos impide aceptar. Y finalmente porque nos educaron para confrontar, nos educaron también a través de la violencia, Rafa, o sea, no es para culpar a nadie porque este era el nivel de conciencia que tenían nuestros padres cuando estábamos chicos seguramente, pero nos criaron con coacción, con amenaza, tal vez con golpes en algunos casos, nos criaron con ultimátums, ¿cierto? Y con yo soy la autoridad y punto. Entonces eso es lo que nosotros tenemos en la mente, que cada uno de nosotros es la autoridad y punto. Entonces, ¿cómo vamos a aceptar cuando creemos que somos los dueños de la verdad, que somos los dueños de la razón? Entonces es un poco un tema muy aprendido y muy instintivo, porque también hay información que está en el instinto, en nuestro cerebro reptil, que frente a las amenazas reales, digamos, ataca, huye o se paraliza. Y lo que hizo el sistema límbico fue decirnos que hay amenazas reales en todas partes y no las hay. Pero entonces estamos con ese cerebro reptil prendido todo el tiempo y cuando yo estoy atacando, cuando me estoy defendiendo, yo no estoy aceptando, yo estoy en pelea. Entonces pienso que por ese lado es Rafa. Así es. Y podría agregar esta otra imagen del mundo de la informática. Es como que nuestro cerebro fue formateado como un disco duro, ¿no? Y en ese formato hay una serie de modelos, cuadrículas para ver la vida. Y esas cuadrículas nos han hecho pensar que si se sale de ahí, entonces no puede ser, no existe, no es válido, no es vigente, no es bueno, no es saludable. Pero además de ello, queremos también tener el control, ¿no?
Entonces, soltar el control a que las cosas sean de una manera diferente nos puede costar muchísimo, ¿no? ¿Qué piensas tú acerca de cómo podemos aprender a soltar el control como una forma de poder aceptar lo que llega? Rafa, yo pienso que soltar el control implica dos cosas. Uno es que comprendamos que lo único que nosotros controlamos está en el interior. Solo controlo lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago. De resto yo no controlo nada. Yo creo que sí. Yo creo que yo controlo que me traigan el domicilio a la hora que es. Yo creo que yo controlo que todo lo de afuera pase. Pero cuando comprendemos que solo controlo lo que yo hago, lo que yo siento, digo y pienso, entonces ya la cuestión es distinta. Entonces, primero comprender eso. Y segundo, aprender a confiar que aunque yo tengo un plan, ese plan puede variar y que las variaciones que tenga mi plan son matemáticamente perfectas y correspondientes con mis necesidades de aprendizaje, con lo que yo necesito estar viendo de cada circunstancia. Entonces, soltar es planear, pero entregarle el control a la divinidad o a la matemática perfecta universal, si se quiere llamar de esa forma. Entonces sí, resulta que ese es uno de los grandes retos que tenemos, aprender a soltar el control y diferenciar, porque soltar el control no es abandonar, al contrario, es ocuparme en ser eficiente, pero sobre lo que yo sí puedo hacer. Porque entonces a veces queremos ser eficientes sobre cosas que nosotros no controlamos, no tenemos ni siquiera injerencia sobre esas cosas. Entonces cuando yo aprendo efectivamente a hacerme cargo de lo que sí puedo hacer y entregarle el control a la divinidad frente a lo que yo no puedo hacer, eso es como una combinación muy bacana para aprender a soltar el control, Rafa. Así es, Cata. Podríamos decir que antiguamente dentro de ese formato que hablábamos, nos dijeron que había que ver para creer, ¿no? Y que todo era un asunto de, aunque no lo viera, creer. Y quizás uno de los regalos maravillosos de la aceptología es, venga, verifíquelo, pruébelo, constátelo. Me gusta mucho esta palabra, viva la experiencia, porque cuando usted ha vivido la experiencia, no solamente tiene la autoridad para hablar de ello, tiene el poder para hablar de ello, sino que es la única vía a través de la cual usted puede decir, claro, yo acepté esto y como consecuencia, entonces traje a mi vida ABCD aprendizajes o ganancias. Porque definitivamente no nos podemos quedar en la teoría, ¿no? Y lo interesante de esto es que en la medida en que nosotros pasamos por ese proceso de aceptación, independientemente que crea o no, me voy a la experiencia y ella nos devuelve con creces maravillosas la oportunidad de decir, mira lo que hay detrás, ¿sí? Es como un regalo, es como el premio, yo lo defino así. Me regalé renunciar, ahorita vemos la secuencia, comprender, aceptar finalmente y la vida dice, aquí tienes tu regalo. Rafa, así es. Mira, incluso Gerardo nos habla de indicadores, o sea, de que hay unos indicadores a través de los cuales nosotros podemos medir no solo qué tanto estamos aceptando, sino qué tan fluidos estamos siendo con la vida. Entonces, digamos que un indicador macro general es mi nivel de sufrimiento. Si yo estoy sufriendo, es porque hay cosas que no estoy aceptando. Entonces, eso es lo primero. Pero hay 3 indicadores internos y 4 indicadores externos que me dicen a mí, venga, usted sí está aceptando, o usted está peleando, o usted está enfrentándose. Entonces, primer indicador interno, la felicidad. La felicidad es 0% sufrimiento. Entonces ahí va la pregunta, ¿estoy sufriendo? Sí, entonces no estoy aceptando. Punto aparte, o sea, eso no tiene más análisis. El segundo es la paz interna. La paz interna es ser 0% reactivo, 0% conflictivo. Entonces, si tú no estás 0% conflictivo reactivo, hay cosas que no estás aceptando. Y casi que podríamos decir que entonces no estás aceptando cosas del otro,
porque generalmente nosotros la paz dice que nos la roba el otro, con las cosas que hace, que dice o que deja de hacer. Tercer indicador interno, mi capacidad de servicio. Es decir, ¿qué tanto me estoy quejando de lo que hago? ¿Qué tanto me estoy quejando de lo que ahora la vida me presenta para yo poder expresar mi amor incondicional? Entonces, si me estoy quejando de alguna manera, aunque sea en la mente, entonces no estoy aceptando la realidad. No estoy aceptando que estoy matemáticamente en el momento, en el punto y con las personas que necesito estar para aprender a expresar amor. Entonces, esos son mis 3 indicadores internos. Mis 4 indicadores externos. 1, la salud. Si tengo dolencias de salud, hay cosas que no estoy aceptando, sea de mi cuerpo, sea de mis hábitos, sea de lo que sea, incluso de las emociones. Porque, Rafa, nosotros sabemos que la emocionalidad se pone en el cuerpo, ¿vale? Entonces, cuando hay emociones reprimidas, cuando hay cosas por allá muy inconscientes, muy en el fondo, que no se han resuelto, que no se han sanado, se ponen en el cuerpo para que tú las puedas ver. Entonces, la salud. Los recursos económicos. Cuando nosotros tenemos recursos de manera fluida, tenemos recursos. Ahora, ojo con esto, no estoy hablando de tener muchas cosas, no estoy hablando de tener mucho dinero, no estoy hablando de mucho. La abundancia es tener lo que necesito cuando lo necesito. Entonces, la pregunta es, ¿me estoy quejando de lo que tengo? ¿Estoy pidiendo lo que no tengo? ¿Estoy queriendo lo que no tengo? Entonces, no estoy aceptando, porque mis recursos me hablan de mi capacidad de aceptación y de gratitud con lo que tengo. Y el universo es muy eficiente y siempre le da a la gente justo lo que necesita. Si uno no se está haciendo correspondiente con lo que necesita, es porque hay cosas que no está aceptando. Como por ejemplo, que yo necesito hacerme cargo de mi parte financiera, no otro. O de que los demás necesitan hacerse cargo de su parte financiera, no yo ir a salvar a nadie. ¿Vale? Entonces, esto es importante. Tercer indicador externo, mis relaciones humanas. ¿Son armoniosas? ¿Son satisfactorias? ¿O son conflictivas, de pelea, de sufrimiento? Entonces no estoy aceptando cosas de los demás y posiblemente estoy queriendo imponer mi forma de ser, mi forma de ver, mi forma de hacer a otros, incluso a los hijos. Porque a nosotros nos habían vendido la idea de que uno como papá tenía toda la potestad de decirle al hijo qué hacer y qué no hacer. Y desde esta óptica eso cambia radicalmente, porque el proceso del hijo es el proceso del hijo. Uno es simplemente ejemplo, ejemplo y orientador a través de preguntas, pero no desde la imposición. Porque por ley de armonía, lo que no se agrada no se acepta. Lo que no agrada no se acepta. Entonces, por ahí vamos. Y el cuarto indicador externo es mi capacidad de adaptación. Entonces, vuelvo y juega la pregunta, ¿qué tanto me estoy quejando de lo que me está tocando hacer? ¿Qué tanto estoy alegando o sufriendo por mis condiciones actuales? Si lo estoy haciendo, entonces no las estoy aceptando. Entonces, mira que esto es demasiado tangible. Esto no es una teoría, esto es una herramienta absolutamente práctica. Entonces, siempre que tengamos un sufrimiento, Rafa, la pregunta es, ¿qué no estoy aceptando? Si hay algo, si esto me está generando un sufrimiento, una molestia, un malestar, necesito preguntarme qué no estoy aceptando para renunciar a pelear con eso, para abrirme a la posibilidad de comprender ese propósito educativo que eso tiene en mi vida, pedagógico que tiene en mi vida, y para fluir en absoluta confianza con lo que sea que esté pasando.